Argentina agoniza. Es el resumen de la primera parte del discurso histórico del presidente Milei sobre el estado de la nación ante el Congreso y toda la nación argentina. Un discurso que ha tenido récord de rating televisivo en Argentina y en el cual Milei ha hecho en 3 partes un discurso histórico. En la primera parte, que resumiremos seguido en este video en palabras del propio Milei, tenemos un diagnóstico de la profundidad y gravedad de la crisis económica, política, institucional, de seguridad, educativa, social y moral en la cual se encuentra la República Argentina. Una nación al borde de la destrucción y de seguir el camino que llevaba, de transformarse en la villa miseria más grande del planeta. Una nación que años atrás fue una de las naciones más ricas del mundo, una de las naciones más prósperas del mundo, una nación que creó la primera y más pujante clase media de toda la historia de Hispanoamérica y que atrajo a infinidad de inmigrantes que construyeron una gran Argentina. Eso comenzó a ser destruido por la irrupción de las ideas socialistas y populistas en la política argentina y por la construcción de un modelo extractivo y explotador de una casta política, social, económica, una máquina de destrucción de riqueza para beneficio propio y también por razones ideológicas. Esa nación ha elegido a un gobierno libertario para torcer el rumbo y evitar caer en el abismo. Y el gobierno libertario, con el presidente Milei a la cabeza, presenta un diagnóstico crudo y tremendo acerca de la realidad de la crisis que puede ver a continuación en el siguiente video. Pero no solamente se trata de eso. Seguidamente verá 2 videos más en el cual presentamos la lucha política por lograr el cambio y en un tercer video la propuesta, la disyuntiva a la política argentina del León, en la cual propone o bien un pacto de mayo para la reconstrucción de Argentina abierto a todos los factores políticos del país o bien una guerra a muerte por la salvación de la Argentina. Le ha dicho que prefiere el camino de la paz y del acuerdo y la construcción, pero que está dispuesto a luchar con todos los recursos para acabar con los privilegios de la casta y recuperar la libertad y la prosperidad de Argentina. Vea ahora el primer video con el tremendo diagnóstico de la situación en palabras del propio presidente Milei, y aquí están los siguientes 2 videos para concluir esta trilogía de análisis del discurso histórico del presidente Milei. Si le gustan nuestros contenidos, recuerde por favor darnos like, suscribirse al canal y si le gustan mucho, apoyarnos a través de nuestro Patreon que está aquí abajo en la descripción de los videos. Adelante entonces con el resumen del diagnóstico de la profunda crisis económica, política, social, de seguridad, educativa y moral de una Argentina que agoniza y que el gobierno libertario está dispuesto a luchar hasta la muerte por salvar. Nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central.
sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros 3 años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. No la ven y no la verán. El desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es el que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que expresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente, país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atentan contra aquellos que la producen. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado, que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. En materia de seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Unas fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores, que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo, poniéndose del lado de los delincuentes. En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. En materia de salud,
Un sistema empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior, que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y, en particular, de medicamentos especiales como los oncológicos. En medio de la farsa, el Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos, de verdad, mientras que tuvimos 130.000 con el dolor enorme que eso significa. Nos vendieron la idea de que el Estado trabaja como un seguro, pero en la vida real, cuando el siniestro ocurre, defoltea. Se roban la prima. En el plano de la defensa, heredamos un ejército desfinanciado y hasta desprestigiado por el propio Estado, sin los recursos ni la preparación para hacer frente a los desafíos de un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz, volviéndonos incapaces de proteger nuestro propio territorio y obligándolos a arrastrarnos ante los países más cuestionados del mundo. Esta es la realidad que nos dejaron a nosotros, que somos por derecho e historia uno de los países más importantes del mundo. Un país que hace 120 años tenía uno de los 3 PBI per cápita más altos del mundo y recibía inmigrantes de todos los confines del planeta. Detrás de todos estos males nos encontramos con un Estado nacional inoperante, quebrado y que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal. No hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, justamente lo que hace el Estado. El informe de situación de las 114 dependencias de la Administración Pública Nacional, realizado por la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado, ha arrojado información alarmante, entre las que destaca una deuda consolidada de cerca de 3.000 millones de dólares en bienes y servicios impagos. Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla lo controla mal, diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, para beneficio del burócrata de turno. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retorno que terminaron en los bolsillos de los políticos. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación, en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno. El putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, sustentados por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para el otro lado o que eligen cuidadosamente a quién acusar y a quién no. Sustentado también por empresarios prebendarios que apoyan este modelo porque el retorno de pagar una coima es más tentador que el desafío de competir en el mercado. También por sindicalistas que entregan a sus trabajadores, engañándolos con supuestos beneficios mientras promueven un régimen laboral que solo los beneficia a ellos. Un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas sin debido proceso a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Por si no se escuchó por los aplausos, ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Tras haber visto con mis propios ojos y en detalle la vulgaridad del despilfarro con el que la política se acostumbró a vivir, ratifico una vez más que no se trata de impericia, que un sistema que haga tanto daño a tanta gente no es casualidad el desastre en lo que nos han sumergido. Se trata de un esquema consciente y planificado, se trata de lo que yo llamo el modelo de la casta. Es precisamente el modelo económico del Estado presente, un régimen de gasto público alto, déficit fiscal, deuda y emisión monetaria, el sistema del que la casta política se sirve para expropiar riqueza de los argentinos de bien y dárselos a sus clientes y amigos. En este sistema, lo que está en la base del deterioro generalizado de los últimos 100 años, la construcción de una fachada, un negocio amparado en la mentira. Este es el lamentable estado material y espiritual de nuestra nación.
Y ese fue el resumen en palabras del propio presidente Milei de la magnitud de la crisis de una Argentina que agoniza en todos los aspectos de la vida social, política, económica, educativa y moral, y en la cual comienza a esbozar el camino hacia la reconstrucción y hacia la salida que podrá ver en los siguientes 2 videos en que resumimos este discurso histórico. Muchas gracias. Esto fue Guillermo Rodríguez GTV y yo soy Guillermo Rodríguez despidiéndose y recordándole que si le gustan nuestros contenidos, denos like, suscríbase al canal y si le gustan mucho, recuerde suscribirse y apoyarnos en nuestro Patreon que está aquí abajo. Hasta la próxima y nos vemos en el siguiente video de esta trilogía.